Sin embargo, sí quedan algunas cosas de su teoría de manera errónea, incluso llevado a neolamarquistas, ¿no? Con esta idea de la epigenética. Esa es otra discusión, si lo platicamos. Creo que no se le hace un honor adecuado, un homenaje adecuado a Lamarck, si se le pone esta idea de neolamarquista. Pero quedó en el ambiente algo que él ponía en su teoría y que debemos de olvidar en términos evolutivos, que es la idea de progreso. Mucho en evolución se considera como sinónimo de progreso, y eso estaba bien en la idea de Lamarck, pero no en la versión moderna. No tiene nada que ver progreso con evolución. La otra postura, y después muchos más, es la de Darwin, y en especial sí tiene mucho que ver con la parte del parasitismo, porque justo lo que va a explicar más Darwin, que no explica todo, tiene que ver con este aspecto. Vamos a ver, por favor, la siguiente diapositiva. Tiene que ver con una rama del estudio de la evolución. Primero, la evolución es algo muy sencillo. Hay una cantidad de definiciones, pero déjenme usar la más sencilla de todas. Evolución es descendencia con modificación y diversificación. Es descendencia con modificación y diversificación. Y de eso no hay ningún problema. Cualquiera que sea hijo o padre se dará cuenta que sus padres no son iguales a ustedes ni sus hijos son iguales a ustedes. Es decir, que los seres vivos heredan en parte, pero que hay modificación entre las generaciones. Entonces hay descendencia con modificación. Y para eso no necesitamos discusiones filosóficas profundas, ni desgarrarse las vestiduras sobre los creacionistas o no creacionistas. Simplemente hay diversificación, hay descendencia con modificación, y por lo tanto luego eso se puede ir acumulando y genera diversificación. Estas diferencias se pueden ir acumulando tanto que generen diversificación. Eso es evolución, así de sencillo. Ahora, ¿por qué y cómo surgen esas modificaciones y cómo se acumulan en el tiempo? Ahí sí los biólogos nos agarramos de la greña y nos peleamos sobre cuáles son los más importantes. Uno de ellos es el que propuso justamente Darwin, la selección natural. No explica todo, entonces si alguien, porque siempre ha habido, que Darwin propone su idea, ha habido antidarwinistas, lo sigue habiendo hoy en día. Y bueno, eso ya son posturas de cada quien, pero lo cierto, y una de las quejas que dicen es que la selección natural no explica todo. Bueno, no han leído bien a Darwin, porque Darwin en el origen de las especies, en la última versión, dice, oigan, yo no digo que esto explique todo, digo que explica el fenómeno más importante para mí, que es la adaptación. ¿Sí? Entonces, lo que Darwin trata de explicar con la selección natural son las adaptaciones. Y uno de los aspectos en donde es más visible, ahorita vemos lo que es una adaptación, en ver esas adaptaciones es en los procesos de coevolución. Y el parasitismo, o parasitosis, podrán corregir los expertos al respecto, es un tipo de coevolución. Los biólogos somos un poco más, sobre todo los biólogos evolutivos, somos más renuentes a generar divisiones tan claras entre las relaciones entre las especies, ¿no? Podría incluso quedar como una variante de simbiosis. Lynn Margulis decía que esta versión de ponerle positivos y negativos entre los que participan era muy subjetivo y muy del humano. Sé que en términos prácticos, sobre todo en términos médicos, es muy importante, pero para el biólogo evolutivo es simplemente un tipo de relación. ¿Qué más da que a uno le vaya bien y qué más da que a otro le vaya mal? ¿No? Claro que al médico sí le importa, ¿no? Porque es su trabajo. Entonces, coevolución, en una versión que me gusta más de las últimas de Saturna, dice que es la interacción entre especies donde hay intercambio genético, modificación genética por medio de la selección natural, en donde una especie impone a la otra. Vamos a ver con detalles estos aspectos. También hay versiones sobre tipos de
coevolución, la específica entre dos especies, que casi es la que ocurre mucho en el parasitismo, pero hay unas muy complejas y algunas muy bonitas. Las difusas, en donde participa más de una especie, sino hay un conjunto de ellas, y también hay casos verdaderamente asombrosos de parasitismo y algunas variantes de estas mismas. Y bueno, siendo hincapié en ese artículo que refiero al final del curso, de la práctica, sobre que fue publicado en Nature en 2002, específicamente sobre la relación parásito-hospedero o patógeno-hospedero, como un proceso de coevolución en donde ocurre algo que a los biólogos evolutivos nos gusta mucho analizar, que es las frases y las palabras son muy complicadas, pero esto es parte del problema de usar un lenguaje que no es científico, el castellano, el inglés, como la carrera de armamentista, que suena muy feo, pero se le llama la carrera armamentista, que ocurre mucho entre el hospedero y el parásito, o hipótesis, es un poquito más bonita, como la hipótesis de la reina roja, los que leyeron Alicia en el País de las Maravillas, en donde decían, es que la relación entre el parásito y el hospedero se parece mucho a esa metáfora, donde me mantengo corriendo para estar donde mismo, ¿no? Entonces se mueve el parásito, se mueve el hospedero, para estar en el mismo lugar, a fin de cuentas, y eso a los biólogos les gusta llamarles la hipótesis de la reina roja. Como se ve en la siguiente diapositiva, la evolución genera adaptaciones maravillosas. Lo que están viendo ahí, por un lado tenemos a la polilla de Darwin, que es esta que están viendo ahí. Es una orquídea que Darwin encontró y resulta que es una flor modificada donde la parte donde se puede polinizar y donde se puede tomar el néctar es muy profunda, sumamente profunda. Y Darwin dijo, debe de haber una polilla o algún insecto que tenga una probóscide muy grande para poder polinizar esta orquídea. Darwin se murió y como 30 años después encontraron una polilla porque es nocturna y muy difícil de ver, están viendo ahí, polinizan y vean el tamaño, una polilla es una mariposa, y vean el tamaño de su probóscide para poder polinizar esta misma. Entonces, aquí estamos viendo la relación entre dos especies en donde el mismo proceso evolutivo puede llegar a cosas muy interesantes. Veamos desde el punto de vista evolutivo. Si se extingue esa polilla, se extingue la orquídea. Es una relación simbiótica o evolutiva de mucho tiempo que va ocurriendo en el proceso. Pero luego puede ser otra más sencilla, como es la del depredador presa, en donde se chita o se tiene una gacela. Las gacelas han evolucionado en un proceso de selección para ser cada vez más rápidos y evitar ser depredado por un chita, que aquí es una de las partes también importantes. Si en este momento entrara un puma, ya que soy de la UNAM, y tuviera hambre, algunos de los que está aquí, quizás me tocaría primero desde el Politécnico, pero independientemente de eso, yo no tengo el proceso evolutivo de selección, no es que yo corra más rápido que el puma. Va a ser muy difícil que yo corra más rápido que el puma, pero yo lo puedo tratar de correr más que ustedes, y para que les coma a ustedes. Eso es lo que ocurre en el proceso evolutivo. Esta gacela quiere correr más que las otras, y es como va ocurriendo en el proceso evolutivo en una carrera que le llaman armamentista, procesos de ir más rápido o procesos de ser menos visible, o casos que ya son más llegados a su corazón, que es maravilloso, en este caso de un medio que se llama el Cochloridium. No se alcanza a ver muy bien, pero es un caracol, y vean cómo están sus ojos, se pueden son delgaditos y generan, al final están sus ojos. Eso es producido por un parásito. El parásito es un ciclo verdaderamente interesante. El parásito, una vez que entra en el caracol, migra a sus ojos y genera que se inflamen, y genera colorido, y genera pulsaciones, y genera que el caracol cambie su comportamiento, y en vez de salir solo por las noches, sale por el día.
Entonces sale por el día, tiene colores y movimiento. ¿Qué significa esto? Que las aves se lo van a comer muy fácilmente. Las aves se comen a este caracol y al comerse el caracol se comen el nemato. El ave vuela, digiere, hace sus necesidades que las ponen en plantas. El caracol que no está infectado llega a la planta, se come la planta y se come a parásitos y inicia el ciclo. Hay casos verdaderamente asombrosos de hormigas que también son parasitadas y hacen que algún tipo de cambio en el comportamiento de la hormiga y en el sistema nervioso de la hormiga para que se vaya a la parte más alta de la planta y casi diga cómo me coman, ¿no? Para que inicie este proceso. Entonces, todos estos son eventos cognitivos y ahí lo que estoy viendo son adaptaciones. Iremos para allá. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bueno, hay casos, aquí no son resultados de procesos cognitivos, pero para que vean lo impactante que puede ser y aquí sí, la mejor explicación es la selección natural. Bueno, tenemos orquídeas, como la parte de arriba. Eso que está viendo ahí es la flor, ¿sí? Que parece abeja, en realidad son avispas. Entonces, parece, la orquídea se ha modificado de tal manera que la orquídea parece hembra de avispa. Y no solo eso, huele a hembra. Entonces, cuando pasa una avispa macho, va y se posa en el lugar y se pone, ahí están viendo, ustedes que no sean mayores de edad, están viendo ahí pues la abeja, bueno, la avispa cree que está copulando, pero está posado en una orquídea que está generando este proceso coevolutivo de estas dos especies al grado de una interacción tal que suena casi exquisita, ¿no? Específicamente. Acá, supongo que alcanzan a ver a una mantis religiosa que está en una orquídea también. Pero la mantis religiosa tiene los colores específicos de la orquídea. Y obviamente cuando llegue esa misma abejita, pero con otras intenciones, pues no será popular, sino será comida, ¿no? Por esta mantis religiosa. Y acá estoy seguro que no alcanzan a ver, pero ahí está camufleado un pez en la zona donde esto estuvo. Entonces, estos procesos de interacción entre el medio y la evolución de una especie es el proceso evolutivo. Pero cuando ocurre entre dos especies específicas y donde los cambios en uno afectan al otro, o la selección natural está impuesta por uno sobre la otra, es lo que llamamos coevolución, es lo que pasa en los procesos de parasitismo. Vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es una adaptación? Una adaptación es un rasgo que modifica la adecuación. La adecuación es la capacidad de supervivencia o reproducción de otro fenómeno. Cualquier rasgo piensen en los parásitos que estudian o piensen en el hospedero que parasita este parásito que estudian, cualquier rasgo que le haga sobrevivir más que los demás o reproducirse más que los demás es un rasgo adaptativo. Esa es una adaptación. Y entonces es la manera como podríamos explicarse estas características que vemos en los ejemplos anteriores. Vamos a ver la siguiente. Vean este caso. Este es una hormiga, donde, como muchas hormigas, están divididas sus funciones. Y hay una hormiga que lo que hace es ponerse a la entrada. ¿Sí lo alcanzan a ver allá arriba? Esa es la entrada. Y muchas gracias. Esta es la entrada al hormiguero y hay una hormiga que lo que hace es tener cabeza de tapón. Sí, entonces es como el que nace para macetar, él nace para puerta y su trabajo es ponerse ahí, ponerse en la puerta. Entonces llega una hormiga que no sabe, o químicamente por algún código, la entrada no le abre. Llega una compañera y le dice abra o algo así, y entonces
Y esta es la adaptación, la modificación específica que genera esto, que no tenerlo obviamente es un caso más complejo, que tiene los individuos sino la comunidad de hormigas. Pero claramente no tener esto modifica la adecuación del hormiguero en sentido estricto. Entonces, esas son adaptaciones. Y eso es lo que quería Darwin a entender. Decía, ¿cómo surgen estos datos? Y como se ve en la siguiente diapositiva, a él lo inspiró un personaje muy importante en la historia de la biología evolutiva, que es William Paley. William Paley, por la época, estamos hablando de un naturalista teórico, es decir, muy de la época. No había esta separación todavía que tenemos hoy en día entre los aspectos teológicos y los aspectos naturales. Y Paley, a lo mejor no, si no he podido hablar de él, recordarán uno de sus metáforas, uno de sus libros, muy famosa, que es la idea del relojero. Es decir, que si yo voy caminando y me encuentro una roca, pues no de diseño, sigo caminando. Si veo un reloj, levanto el reloj, lo analizo y veo que tiene como una especie de diseño, que cada parte está en un lugar específico. Y si eso tiene un diseño, tiene un diseñador. Como el biólogo, bueno, dice, pues aquí será el relojero, el que diseñó todo eso. Sigo caminando y ahora lo que encuentro es una flor. Pues quiero los ejemplos que vimos. Claramente veo cosas que parecen diseño. Y por lo tanto, eso tiene un diseñador. Y si eres biólogo, el diseñador, aleluya, que todos felices. En la siguiente diapositiva viene la propuesta de Darwin. Dice, bueno, independientemente de la postura teológica, esos no son diseños, son adaptaciones. Y no las diseña quien dice el diseñador, sino la selección natural. La selección natural es la que explica cómo se van dando estos cambios para que ocurra una flor, no un reloj, pero sí una flor. Y eso es lo que quiere explicar Darwin esencialmente. Entonces, si ustedes están pensando en resolver un problema evolutivo que no tiene que ver con la adaptación, pues no podemos usar a la selección natural. Por eso Darwin decía, yo no digo que la selección natural explique todo, solo explica algunas partes, que a mí se me hacen las más importantes. Así tal cual lo pone en la última versión del origen de las especies, porque ya empieza a coexistir algunos personajes que se van hacia los extremos. Unos de que la selección natural explica todo, que lo sigue habiendo hoy en día, y otros que dicen, no, la selección natural no explica nada. Entonces por eso le pone ese dedo en el dice, oigan, a mí no me echen la culpa si yo no estoy diciendo que esto. Y en este momento creo que es la mejor explicación que existe para muchas adaptaciones. Hay otra gran discusión, pero sería otro curso sobre las formas específicamente, que sí están por las características, pero ahorita vamos a mencionarlo rápidamente. Vamos a ver la siguiente, por favor. Darwin propuso muchas cosas, pero específicamente quiero referirme, algunas de ellas quedaron superadas. Lo maravilloso de su propuesta es que muchos aspectos se siguen manteniendo. Y hoy hablamos de genómica, por ejemplo, y encontramos claramente casos de selección natural. Entonces, y otra gran propuesta es la de ancestría común, orígenes comunes y divergencia, que tiene que ver mucho con el concepto moderno de evolución. Entonces, bueno, hay algunos más polémicos que otros, obviamente no les gusta a mucha gente. Afortunadamente en México en general somos cuidadosos a no mezclar las cosas y somos muy eclécticos. Y si alguien es creyente, pues puede ser creyente, y si ahora está tomando juicio, y ya no hay ningún problema. Si tenemos santos que mandan ladrones a pedir que vayan bien en el viaje, pues podemos ser muy eclécticos, ¿no? En ese sentido. Hay países tercermundistas como Estados Unidos, entonces sí mezclan mucho las cosas y se les conflictúa las dos cosas, y por eso hay universidades en Estados Unidos donde está prohibido la revolución. En México, afortunadamente, no tenemos ese problema, pero no es a lo que quiero referirme, sino específicamente a la ancestría común y a la de selección natural. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué es selección natural? Hay mucho que decir.
escribir al respecto, pero vámonos a las partes más sencillas de lo que es la selección natural. Y para ello voy a usar un esquema de Bertelsmann modificado, en donde él dice que se hace por una serie de hechos y de inferencias, la idea de selección natural. Un hecho, la superfecundidad, el crecimiento exponencial de los seres vivos. Parásitos, ustedes son expertos en ellos, sabrán que generar un parásito con una cantidad impresionante de huevecillos o de higos o de lo que sea. Enorme. Sin embargo, entonces ese es un hecho que no hay que discutir. Hay una cantidad impresionante, hay una idea de superfecundidad en muchas especies. ¿Sí? Dos, a pesar de ello, yo veo una estabilidad, es decir, no veo, desde que no veo un mundo lleno de parásitos, pero creo que a veces sí. Me refiero que no vemos un mundo lleno de nematodos. Si tantos y tantos surgen, ¿por qué están llenos de nematodos? O de bacterias, ¿no? Se acuerdan mucho de esta etapa también, si tuviéramos una E. coli, cada vez que se reproduce, y si tuviéramos condiciones especiales, ¿saben cuántos días tendríamos una capa de varios metros cubriendo a todo el mundo de E. coli? Entonces dice, bueno, a pesar de que hay superfecundidad, no veo cierta estabilidad. Otro hecho que tampoco, y los mexicanos entendemos muy bien, la limitación de recursos. Justo hablaba el director de la limitación de recursos. Es un hecho, ¿no? Está clarísimo. No me refiero a esos recursos, sino a los recursos que necesitan los seres vivos. Entonces esas tres cosas están ahí. Si hay mucha superfecundidad, yo veo estabilidad y límites de recursos, quiere decir que hay una competencia por estos recursos. Esa es una inferencia que no la hizo Darwin, la tomó de Malthus. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Otro hecho importante, que le llaman la unicidad del individuo, que tiene que ver con las características específicas. Cada individuo es diferente. Y eso, pues más o menos, quizás en clones podría haber una excepción a lo que estoy diciendo, pero en el fondo todos son diferentes. Un hecho importante, y vean cómo son las partes que se desconocían mucho en la época de Darwin, se heredan parte de esas características. Entonces, yo veo que hay rasgos que hacen a cada uno de estos individuos diferentes, y veo que parte de esto se hereda. Por lo tanto, hay una supervivencia diferencial. Es decir, si hay recursos limitados, somos un montón, tenemos diferencias entre nosotros, esas diferencias pueden hacernos que tengamos más acceso a recursos o que dejemos más descendencia que nosotros. Y eso genera una supervivencia diferencial. Es decir, hay selección natural. Y luego vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si a lo largo del tiempo voy haciendo que ese rasgo se vaya modificando más hacia ese nivel, más y más y más, hasta llevarnos a una adaptación o a la divergencia de los que tienen eso con relación a los otros. Esto es selección natural. Así de sencillo y pretende explicar. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahora van a ser esto sí es muy de curso, pero creo muy importante que meditemos un poco al respecto. La selección natural, desde luego, está limitada. Explica todo, el mismo Darwin, pero sobre todo hay una parte importante que nos confundimos mucho. La selección natural puede tener diferentes vertientes. Puede ser, hace una metáfora Stephen Jay Gould en su libro La estructura de la evolución, una metáfora muy bonita, en donde dice que es parecido al dios Shiva de los hindúes, que es un dios que a veces son tres, ya que los religiosos les da por esas dualidades o de esa capacidad. Ese dios tiene uno que es el que preserva, otro que destruye y otro que crea. Y si así es la selección natural de Stephen Jay Gould, que usa muchas metáforas, en general los biólogos usamos
metáforas para explicar, lo cual es bien, pero tiene sus implicaciones también. En ese sentido, yo puedo ver la selección natural como la que está quitando. Cualquier variación que no sea benéfica la quita. Esa está bien, pero no es importante. La que dice Darwin, la vertiente que yo quiero, la que es creadora, la que hace las cosas. Y para que la selección natural primero ocurra y para que sea la creadora debe haber una serie de requisitos. Para que la selección natural primero ocurra, debe de haber variación. ¿Sí? Si la población tiene variación, no puede funcionar la selección natural. Pero ya vemos que en general vamos a ver variación. Piensen en sus parásitos. Hay variación. Variación que puede ser sobrevivir más en ciertas condiciones, resistir más la temperatura, resistir más un antiparasítico, un antibiótico en términos generales. Hay variación. Si hay variación y esa variación modifica la adecuación, es decir, resistir más la temperatura, resistir menos, me hace que yo sobreviva más o me reproduzca más. Y vean cómo los dos están relacionados. Y sobrevivo no puedo reproducir. Es más, muchas especies solo sobreviven hasta que se reproducen. Porque lo importante es dejar descendencia en ese sentido. Entonces, una vez que el caso más bonito y muy romántico es el del amante religioso, en donde en el momento de la cópula el macho le da el mejor premio que le puede dar, regalo a Lucía, que le puede dar a la hembra, y la hembra se lo come. Entonces, primero le quita la cabeza, lo cual estimula para que siga copulando durante más tiempo. Pero además de esto tan romántico, lo bonito es que si se dan cuenta, está fecundando los huevos y está sirviendo de alimento. Con lo cual es una garantía de que tiene todo lo necesario para la siguiente generación. En arañas también ocurre mucho, por eso los machos están un poco nerviosos de no ser comidos por la hembra. Entonces, lo importante es reproducir, dejar descendencia en esas características. Entonces, si hay variación, si esa variación modifica la adecuación, y tercero, si se hereda, entonces puede actuar la selección natural. Si no hay variación, no le echen la culpa a la selección natural. Si hay variación, pero eso no modifica la adecuación, por ejemplo, la forma de pelo. Tenemos variación. Modificar la adecuación humano es muy complicado. Pero en teoría, si tenemos gente que no tiene pelo, pues esto es una razón. No modifica la supervivencia. A lo mejor modifica la reproducción. ¿Sí? Se vuelven los lazos sumamente atractivos. Y podría ser. Ahora, los humanos es muy mal ejemplo porque siempre hay un roto la ropa exclusiva. No se preocupen, alguien pueda leer. Pero a lo mejor ese mismo rasgo de forma del pelo sí tendría variación en un mamífero que vive en condiciones naturales, ¿no? Entonces, si hay selección, solo puede ocurrir, repito, si hay variación, modifica la adecuación y se hereda. Si no se hereda, no sirve de nada. Tener dinero, obviamente, modifica la adecuación, pero no se hereda genéticamente. Legalmente pueden perder herencia, no. Tiene que ser genética la herencia. Ahora, para que sea creadora debe haber una serie de requisitos. Y esto es a lo mejor demasiado técnico, pero déjenme decirlo, porque es sumamente importante, porque ahí es donde está la discusión más moderna, más reciente o actual sobre la evolución. Darwin desde entonces, y sin saber muchas cosas, lo que está diciendo es, bueno, la variación debe de cumplir ciertas características. Si la variación que él llama copiosa, pequeña en extensión e isotrópica. ¿Qué quiere decir de eso? Que haya mucha variación. Que en una población yo vea muchos cambios, pero que no sean extremadamente grandes. ¿Sí? Por ejemplo, la forma de pelo. ¿Sí? Pero si alguien está aquí con el pelo naranja de 3 metros, sería demasiado extremo. Seguro hay alguien así en los humanos, pero generalmente con las naturales. El cambio es radical. Entonces, cuando eso ocurra, la selección natural puede funcionar quitándola o dejándola.
pero no la crean. Eso tiene que ver con lo que en evolución tiene que ver con el modelo. Alguien lo ha escuchado, esta rama de discusión hoy en día, o lo que en su momento se hablaba como los monstruos esperanzados o el salvacionismo, por ahí, más o menos. Ya también, si eso ocurre, no es la selección natural la que lo crea. Y hay casos bonitos porque tienen que ver con parásitos, por eso voy para allá. Y lo último es que la variación no esté sesgada sin un cambio, que ocurra para todos lados. Porque si ya nace sesgada, no le echen la culpa a la selección natural. Entonces, solo cuando ocurren esas características puede estar ocurriendo la selección natural y puede ser la selección natural la que va haciendo la adaptación. ¿Sí? Entonces, las grandes discusiones hoy en día es sobre estos aspectos. ¿Cómo surge la variación? Si nace sesgada, si está limitada. Y vamos a ver que hay variantes de todo eso. ¿Sí? Espero que quede claro y si no, ahorita lo retomamos. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bueno, estos son, hay una parte que explica esto, continuidad histórica. Y esta es una parte importante. Cuando vean a sus parásitos, además de verlos y quererlos, como seguro los quieren ustedes, véanlos desde el punto de vista histórico. Eso, bicho, animal, cosa que están viendo, porque hay, vamos a ver, en todos los dominios de la vida de parásitos, tienen un ingrediente histórico. Entonces, es posible que, además, la mayoría de ellos puede ser que no tuvieran un comportamiento parásito en etapas iniciales. El elemento de lo que también ha sido muy criticado en la microbiología está siendo para eso específicamente, que es la parte gradualista. Tienen que ser los cambios no pequeños, sino que tienen que haber, entre A y B tiene que haber muchos pasos. Si es otra cosa, como vamos a ver ahorita adelante, pues la selección natural solo participa haciendo otra cosa. Y por último, que no está restringido. Si la mutación genera un grado, solo puede salir en una dirección, pues la selección natural no lo crea, solamente lo va llevando. Entonces, hay casos que también pueden otros. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bueno, eso sumado, variación, cambios, es lo que puede llevarnos a la adaptación, como la hormiga que veíamos. Vamos a ver la siguiente, por favor. Un caso típico y esencial para que vean desde dónde va esta relación entre especies. Bueno, como ustedes saben, nuestras mitocondrias y los cloroplastos en plantas tienen un origen bacteriano. Es decir, nuestra mitocondria en realidad tiene intenciones muy poco amigables en etapas iniciales y lo que hace era comerse a una arqueobacteria, como lo suelen hacer las bacterias, metiéndose a la célula y destruyéndose desde dentro, comiéndose desde dentro, que es una parte más bonita, ¿no? Y está claro, nuestra mitocondria no la podemos explicar como un proceso gradual en la célula eucariota, porque llegó de sopetón. Entonces la selección natural no lo crea en el eucariota. A lo mejor sí, en la bacteria misma, con el proceso metabólico que le hace, en un momento en que el oxígeno en la tierra aumenta, y en donde entonces había células que no vivían en condiciones aerobias. Y esta relación de predador-presa o de parasitismo o con cierto evento patógeno termina en una simbiosis. Todos son simbiosis en un sentido más amplio de tú sí sabes vivir el oxígeno y queda en ello. Entonces vean cómo el problema es que siempre usa uno palabras biológicas, palabras muy humanas en ese sentido, pero en biología no, porque así la bacteria no piensa ni tiene ninguna intención, ¿no? Nosotros tenemos intenciones y siempre queremos llevarlas, ¿no? Esta idea carrera armamentista, pues la carrera de Estados Unidos y Rusia, nosotros no tenemos cómo, pero no los seres vivos, no hay una, le llamamos así como metáfora, pero no significa que eso ocurra. Entonces, la célula eucariote que tenemos nosotros, todos los animales, las plantas, los hongos, los protistas, tienen un origen en un evento simbiótico de estas características, ¿no? Que como se ve en la siguiente diapositiva, está, bueno, esa diapositiva debo confesarles que es tal cual de Lynn Margulis, quien propuso esta teoría, le gustaba
pasado a hacer esas cosas. Pues así, con respecto a ese cabello. Y este es uno de sus esquemas en donde estaríamos diciendo entre arqueobacterias y eubacterias, todos protistas, por procesos de coevolución, y por eso ella llama simbiosis a todos ellos, la relación que existe entre las especies, de manera de selección natural entre una y otra, la manera de coevolución entre especies es simbiosis. Sí, si lo analizamos con cuidado, voy a ver algunas en donde uno se beneficia, otro no, y entonces yo le pongo otro nombre diferente. Pero eso sí lo necesito, si no simplemente son simbiosis. Y aquí, donde claramente había eventos donde uno se beneficiaba y otros no, no en un beneficio de ambas, generando un proceso evolutivo que dio origen a una nueva célula. Y hoy nosotros no existimos sin nuestras mitocondrias, y una planta no existe sin sus cloroplastos. Y es una parte esencial, al grado de que ya somos una especie diferente. Hemos divergido tanto que todos los animales tenemos esa variedad o las plantas. Entonces, bueno, aquí ella propone que las espiroquetas tendrían dar origen al flagelo eucarionte. Esa parte, desafortunadamente, no es claro, pero sí las mitocondrias cloroplastos que van a dar hongos animales. Las plantas tienen un evento de simbiótico adicional y pueden hacer fotosíntesis gracias a ello. Vamos a ver la siguiente, por favor. Y ella, justo buscando estos ejemplos, se pone a analizar eventos de relación entre diferentes especies. Y hay algunas sorprendentes, seguro algunos de ustedes han escuchado de Mixotrica paradoxa, que es este protista que está aquí, ¿no? Aquí se ven todos sus hilos, pero cuando se hizo un estudio un poquito más específico, resultó que no son cilios, sino que son espiroquetas que viven en simbiosis en cada uno. En realidad él está pelón, solo tiene un flagelote grande como timón, y tiene millones de bacterias espiroquetas que van y por alguna manera, no había aquí un video, pero hay algún tipo de señal entre el protista y la bacteria, la espiroqueta, para que naden en orden. Y va generando movimientos de natación coordinados, como una especie de galera romana o sin la señal. Pero hay modificaciones en el protista para que llegue la espiroqueta y se ponga. Y además hay una bacteria adicional que está al lado y no se sabe qué hace. Entonces la idea de coevolución sigue siendo extrema. Por eso ella suponía que eso también había ocurrido antes, aunque esa parte falta mucho estudiar. Pero el proceso continuo, vamos a ver la siguiente, por favor. Esto que están viendo ahí es un animal verde. Sí, habíamos mencionado hace ratito que los animales no tuvimos un proceso en los con bacterias, y por lo tanto no tenemos cloroplastos, no podemos ir a criarlo desde ir a comerlo, pues sería más interesante. Aunque algunos lo tienen en la playa, no les genera nada, pero el proceso evolutivo continúa. Y hay animales que sí tienen simbiontes con algas o cianobacterias. Eso que están viendo ahí es un molusco que ha modificado, creo que se ve mejor en la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está, este es el molusco, y vean que cómo se parece a una hoja. Ha modificado su estructura. Estas son modificaciones que claramente modifican la adecuación, porque si fuera muy angosto no me da tanta luz. Y si dependo de esta simbiosis con estos cianobacterias o algas, si tengo esta modificación tisular, va generando eso. Y hoy se sabe que a nivel molecular ya algunas de las algas que viven en este molusco han pasado genes entre uno y otro, igual que lo que pasó entre el mitocondria y el núcleo de nosotros. Entonces son eventos que continúan. Inicialmente no necesariamente eran aspectos de simbiosis de este tipo, porque pudo haber sido un evento también parasítico. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bien, ya para ir cerrando algunos aspectos, bueno, las ideas de evolución son antiguas, anteriores a Wallace y Darwin, pero podríamos decir que a partir de 1858, 1959 específicamente, cuando
el origen de las especies, que pues podríamos hablar de un antes y un después. Están las ideas de Lamarck, desde luego, con la propuesta de evolución, pero con una idea de progreso. A que si no, progreso no, es simplemente descendencia con modificación y diversificación. Y lo que van a tratar de hacer de este momento en adelante es tratar de explicar por qué se da esa variación, por qué se da esa divergencia, que es donde nos estamos peleando, y con el aspecto coevolutivo. Desde el inicio se pensó que la relación tenía que ver con el medio, pero se pensó principalmente en el abiótico. Lo que sabemos hoy en día es decir, clima, recursos, es que casi la mayoría del ambiente tiene que ver con otra especie. Hoy nosotros mismos, seguro, y está pasando algo curioso, que así como hace 100 años se pensaban en las bacterias solo como patógenos, como parásitos, hoy en día, nada en su sano juicio, y a eso sabemos que nosotros mismos tenemos más de 600 especies diferentes, microbiólogos, de como 2 kilos de nuestro cuerpo son bacterias. Se entiende sobre las bacterias que viven diarios. Si no las quitaran, más seguro que moriríamos. En un evento sintético, claramente. Muchos de ellos ya han cambiado nuestra postura sobre las bacterias en solo verlos como patógenos. Estamos empezando a hacer lo mismo con los virus. Los virus, aunque siempre en este lugar se tratan de malas palabras, los virus son algo muy claro. Además, su nombre lo dice: veneno. ¿No? Los virus es algo que hay que atacar. Lo que estamos aprendiendo hoy en día con todas las técnicas de secuenciación es que hay muchos más virus que los que creíamos. Y que la mayoría de los virus ni nos damos cuenta que están ahí. La mayoría de ellos posiblemente no sean patógenos. Entonces, eso significa que deberíamos empezar a ver diferente el proceso de parasitismo o de patógenos, sino verlo como un proceso coevolutivo, en donde específicamente hay casos en donde, porque eso es lo que está ocurriendo, un proceso coevolutivo, donde por alguna circunstancia uno se ve más dañado que otro. Bueno, ese es específicamente, pero hay que ver en el mismo sistema. Y eso tiene que ver, como se ve en la siguiente diapositiva, en una postura un poquito más actual sobre cómo vemos la evolución. Hay un evento importante a principios del siglo pasado, o a mediados del siglo pasado, que es la síntesis evolutiva, y muchos, por ejemplo, una de las herramientas que se dejaron es la genética de poblaciones, la cual es sumamente importante en institutos como este. Pero es una visión que no deja de ser reduccionista, importante, pero reduccionista. Entonces, en los últimos años hay gente que ha propuesto que deberíamos de hacer una nueva síntesis. Yo creo que ni la primera era necesaria, pero bueno, hay gente que lo propone, en donde dicen, bueno, ahora pensemos quizás no sobre árboles filogenéticos, sino en redes. Veamos ya no solo como parásito o no parásito, patógeno o no patógeno, sino como un proceso casi ecológico de relación entre las especies, y veamos, ¿no? Y tenemos los casos que son muy importantes que tienen que ver con médicos, como se dan todos lo que es el trasplante de heces, por ejemplo, o que son casos muy bonitos en donde cambiamos la postura. Es decir, todo inicia con un médico otorrino que tiene una infección tremenda en uno de los oídos y usa todos los antibióticos, los médicos, y la cosa sigue igual. Un día les voy a experimentar si no me duele. Y está bien, voy a poner algo de aquí a acá. ¿Y qué es lo que hizo? Pues inoculó con las bacterias de la parte sana a la parte enferma. Y se curó. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era como regenerar la microbiota, las condiciones ecológicas del lugar. Tenía todavía su bosque con arbolitos y pajaritos y todo lo demás, y acá ya tenía
una carretera, borde de carretera, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pone las condiciones y solito se regenera. Ahora hay, como saben, casos de una bacteria difícil, difícil, que ningún antibiótico también tiene que ver con el proceso evolutivo. Entonces, ¿qué hacen? Le dan heces fecales, creo que presentación oral y pastillas muy bien selladas, de un paciente sano a uno que está enfermo y empieza a dar toxinas. Entonces, vean cómo va cambiando nuestra mentalidad en cómo se basa el fenómeno. Y eso está funcionando. Entonces, dejemos de pensar en buenos y malos y empecemos a ver el proceso. Claro, como veo por este lujo, el médico dice, no, hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, así entiendo, pero esta lógica realmente es tener una visión diferente sobre el fenómeno. Y lo que es, los que sugieren una nueva visión desde el punto de vista evolutivo, pues es que se deben de tomar en cuenta incluso aspectos sociológicos, de desarrollo, pues aquí está la parte del verbo, todo lo que hemos aprendido de epigenética, de duplicación génica, todas las herramientas nuevas de etología, la biología, la fisiología, e incluso escuchaba a la ponente anterior de cómo los médicos están saturados de clases. Pues sí, y además deben aprender evolución. Yo sé, pobrecitos, están saturadísimos. Y por eso hay una nueva propuesta de lo que se llama medicina darwiniana, un poco como eco a esto de pensarlo desde el punto de vista evolutivo. ¿De acuerdo? Entonces no me culpes a mí, pero yo creo que sí sería bueno que tomaran una materia porque nos ayuda a entender otra perspectiva. Y luego ya se dediquen a los estudios. Vamos a ver la siguiente, por favor. Hay un artículo que salió hace 3 días. Pero me llamó mucho la atención. Bueno, ahorita vemos la parte, pero dice orígenes independientes del parasitismo en animales, es decir, todos los animales, todos los grupos de animales que llegan a tener alguna actividad de estas características. Lo que llama la atención es si podemos ver la siguiente, aunque no se alcanza a detectar de todo, este es el abstract del artículo, y vean, están diciendo que al menos en lo que se refiere a animales, se han evolucionado, se han originado 223 veces en 15 grandes grupos un comportamiento básico, es decir, que vuelven y surgen y como se ve en la siguiente diapositiva, ahí están los grupos filogenéticamente hablando, que son aquellos donde se ha explotado mucho, lo cual significa que una vez que encuentran una actividad donde pueden partir una relación coevolutiva donde uno parasita al otro, divergen de manera impresionante. Es decir, encuentran una manera relativamente sencilla de subsistir con relación al medio y divergen de manera impresionante. Por eso hay grupos, los nemátodos, muy característicos por esta actividad. Pero ha ocurrido al menos 223 veces en lo que se refiere a animales. En bacterias, en virus, eso habría que hacer muchos más estudios que creo que hoy en día se pueden hacer. Vamos a ver la siguiente. Y este que es un artículo un poquito más antiguo, del 2002, Nature Genetic, no lo digo yo, lo dicen estos autores de Nature Genetic, en donde dicen, bueno, la evolución entre, aquí le llaman patógeno hospedero, pues es algo que se debe seguir estudiando y se promociona la manera, la lógica coevolutiva esté pesando en el ambiente médico. ¿Sí? Pero para entender el fenómeno realmente y para generar estrategias de manejo desde el punto de vista médico es necesario entender el aspecto histórico y coevolutivo para tener una idea completa del fenómeno. Entonces eso sí es entonces importante. Ustedes como especialistas en tener una perspectiva más allá. Sé que estoy viendo cosas muy complicadas porque de por sí ya están saturados, pero es necesario. Y el caso más concreto de que es importante es lo que estamos viviendo hoy en día con la resistencia a antibióticos en el caso de bacterias. Pero la resistencia a antibióticos es claramente un ejemplo
ejemplo de biología evolutiva y de selección natural. Que si algo de esto se hubiera, ya existía todo desde hace, los antibióticos tienen de manera importante 60 años. Y hace 60 años, de hecho, debemos de tener cuidado en cómo hacemos el proceso. Si no estamos haciendo una presión de selección muy específica, vamos a tener, y son organismos que se reproducen cada 20 minutos, cada hora. En pocos años vamos a tener resistencia a antibióticos. Y sí, hoy en día, como ustedes saben, podemos morir por una infección bacteriana que no nos quita la rodilla. Entonces, creo que son resistentes a todo. Entonces, vamos, en ese sentido yo creo que la biología evolutiva puede empezar, y si bien es cierto que a lo mejor, yo no sé mucho de parásitos, ustedes son especialistas en él, con la idea de que colaboremos entre los diferentes grupos, permitirá tener visiones diferentes en cómo ver el fenómeno y tener nuevas estrategias para ustedes lo que necesitan, mejorar la salud de los mexicanos y nosotros entender el fenómeno tan maravilloso de los parásitos. Muchas gracias. ¿Algún comentario o pregunta? Sí, Cosas, así según entiendo, no está claro cómo la selección natural puede producir y no solo eliminar. No, lo que quiero decir es que la selección natural puede tener diferentes momentos y puede hacer que una población se mantenga estable. ¿Sí? Y eso es cuando yo les digo en clases que no tengo metáforas tan bonitas como las de Stephen Jay Gould, pero luego como cadenero de antro, ¿no? Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y eso no genera variación, pero va manteniendo un lugar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando entra la mitocondria, dice, tú sí, a ese organismo que tiene la mitocondria, y el que no la tenía, tú no, porque no puedes vivir ahora que hay oxígeno limpio. Pero la selección natural no es la que hizo la mitocondria. ¿Sí? Entonces funcionó solo como cadenero de antro. La que le importa a Darwin y la que es revolucionaria desde el punto de vista de Darwin es la que genera el rasgo, la que crea el rasgo. ¿Sí? Y esa, porque esa es la que me puede explicar a la mantis religiosa que parece orquídea, o a la orquídea que parece hembra de avista. ¿De qué otra manera lo puedo explicar? Podría decir alguien que tenga un punto de vista más de complejidad o teoría de redes, que diga, es que es un proceso que genera ese cambio. Sí, pero ¿por qué es donde vive esa avispa? No, la mejor explicación es la coevolución entre su polinizador y ello, porque cualquier cambio que atraiga más al polinizador que la flor de al lado o que la planta de al lado me deja más descendencia y ya me dio un pasito más. Ahora no solo me parezco más, sino que tengo un patrón de colores más parecido al que ve el polinizador, dejo más que los demás. Ahora huelo a hembra y así va sucesivamente. Entonces lo que Darwin quiere explicar son esas adaptaciones a partir de la selección natural. Entonces, claro que lo tenemos, la discusión así muy a fondo, en grupos muy tercos sobre todo, sobre la variación, es si la variación surge sesgada. Si la variación surge sesgada, que tiene que ver con mutaciones, entonces la selección natural tiene un papel más pequeño. Si no surge sesgada y surge para todos lados, de manera azarosa, que es como suponemos que ocurre las mutaciones, pero un filósofo podría decir, bueno, a ver, ¿qué estás llamando azar? En fin, todo eso. Pero para no meternos en tantos problemas, para un biólogo es más que suficiente, al menos el cambio no está relacionado con lo que necesita el individuo. La bacteria que mutó y le dio cierta resistencia al antibiótico, no mutó para tener resistencia al antibiótico, mutó como muchas otras, pero esa mutación le dio resistencia o le dio capacidad de sobrevivir más que la de al lado. Ergo deja mayor descendencia y después de varias
generaciones todas son como ella y las otras no. Entonces ahí sí la selección natural es la que hizo el rasgo. Y esa es la discusión sobre cuál es el papel de la selección natural, pero Darwin lo que quería explicar era esa, no la otra. Sí. Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud tiene catalogadas enfermedades atendidas sobre la pobreza. Tengo un listado, entre ellas hay enfermedades parasitarias como la leishmania, la enfermedad de Chagas, la cisticercosis, la escherichia. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos de estos. A mí me parece la duda al eliminar un parásito. El parásito buscará algunos medios para de subsistencia, mutaciones, Sí. algunos cambios. O qué tan conveniente, a lo mejor no hacer la eliminación, sino lograr un equilibrio, como que mencionaba, de que hay varios, no solo parásitos, sino microorganismos que habitan en el hombre, pero no le causan daño. Y la gente puede vivir con ellos, puede morir, y hasta que se puede entender como tal parásito. Porque hay el equilibrio, digamos. Es muy Digamos, bueno. ya no veo una relación tanto como para quitar el comensalismo, Es muy buena la pregunta y ahí hay varias aristas en la misma, porque lo que es cierto es que también desde el punto de vista médico podrían estar extinguiendo una especie, ¿no? No me preocupa, pero y si se pone malo, ¿no? Sobre todo si es un parásito. Pero ciertamente estamos extinguiendo una especie, igual que un osito panda, ¿no? A lo mejor uno es más bonito que otro, pero están extinguiéndose dos especies. Ahora, las especies lo hemos visto. Nosotros supondríamos que con antibióticos íbamos a acabar con patógenos. No, ahí están y ahora son diferentes. Se adaptaron a las condiciones y eso lo van a seguir haciendo. Depende de los tiempos. Una bacteria tiene muchas generaciones en poco tiempo. Quizás un nematodo no. Pero lo que sí vamos a ver es que si entonces en humanos ya me cuesta trabajo parasitar, pues va a buscar, bueno, no es que esté buscando, perdón por lo teleológico, pero aquellos que puedan parasitar no solo a un humano, sino a otro, lo van a seguir haciendo. O específicamente, la verdad es que todos esos que tienen que ver con pobreza, desde el punto de vista evolutivo está muy claro. Sabemos cómo evitar ese parasitismo. Entonces no es un problema médico, es un problema social, es un problema político. La ciencia no tiene nada que hacer. Que digan, científicos tienen que resolver eso. Pues, pónganles agua, que coman bien, que no sean pobres. Y eso no necesita un científico para decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En los lugares en donde cambiaron las condiciones, esos parásitos disminuyeron sus poblaciones. Pero lo que sobran son humanos y tristemente pobres. Entonces, van a estar ahí. Entonces, siempre la naturaleza va a tender a adaptarse a esas condiciones. Si el cambio es abrupto y rápido, se va a extinguir la especie. ¿Qué implicaciones tiene médicas? Pues van a estar muy felices. Los biólogos que estudian nematodos van a estar muy tristes porque se extinguió la especie. Perdón, quisiera hacer un comentario al respecto. Sabemos que en muchas de las parasitosis y de las enfermedades, sobre todo de las parasitosis, ¿no? Justamente el parásito sobrevive dentro de los hospederos y su interés es no hacerle daño. Porque mientras el hospedero esté bien, él va a poder seguir viviendo. Y en relación a esto, pues en el departamento de parasitología tenemos ya una colaboración con el doctor Hugo Besedowski y Adela del Rey, que son un grupo de investigadores en Alemania, que estos doctores lo que plantean es, bueno, probablemente lo que sabemos que mata al individuo, pues es la propia respuesta inmunológica. Y ellos como lo analizaron, que es una manera pues muy simple de pensarlo, pero hasta el momento no se había pensado y esperemos que no lo hagan porque vamos a ser colaboradores en ese trabajo, es que el mismo organismo está automatando
al individuo para que esa infección no se propague y garantizar la especie, porque finalmente lo que nos le interesa es que la especie humana prosiga y no mantener a un individuo enfermo de un parásito que no puede eliminar. Entonces, esa visión, y justamente ahora vamos a estar trabajando con ellos muy de cerca, también es muy interesante, ¿no? El organismo, bueno, un parásito normalmente no nos va a hacer daño. ¿Qué nos está matando nuestra propia respuesta inmunológica? Como un mecanismo de defensa que garantiza que la especie, los que sigan, que no se enfermen, pues sean organismos sanos, sean gente que pueda seguir adelante, coevolucionando con el medio sin parasitarse, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro punto de vista muy bueno y que esperemos sacar un trabajo muy padre con estos investigadores. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues doctor Becerra, perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que mencionaba de lo que se elimina, se extingue una especie de parásito, pero podría entrar alguna asociación de especies que pudiera ocurrir tal vez otra especie que igual la que eliminamos ya estaba ya tenía una relación muy continua con el humano y tal vez no le hacía tanto daño como imaginamos, pero podría entrar otra que igual podría causar mucho más daño, ¿no? Y esta que eliminamos era la que estaba manteniendo un poco a raya. Claro, ese es otro muy buen ejemplo y sé que en términos médicos, yo conozco algunos seconólogos, ocurre mucho con cándida, en donde si el tratamiento no es completo, le dan el antibiótico que mata a la bacteria que estaba en esa comunidad, igual haciendo algo de daño, pero estaba compitiendo con el hongo. Entonces mata a la bacteria y el hongo feliz y el paciente se muere. Entonces, claro, por no ver una perspectiva, déjenme llamarla ecológica, de una comunidad, pero desde luego, si quito un parásito, estoy quitando un sitio y ahora puede ser usado por otro. Y a lo mejor es más grave el nuevo que el. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Pues muchas gracias. La siguiente plática también es muy buena, si vieron, bueno, el doctor es muy bueno, es extraordinario, es un investigador de la Facultad de Ciencias, del Grupo de Lectura Internacional, que bueno, ustedes ya vieron, y este tipo de pláticas yo creo que nos enriquece mucho como grupo. La que viene después de la comida, esta última plática, habla sobre mecanismos de evasión de las enfermedades parasitarias. Vale mucho la pena que hagan el esfuerzo. Regresa, es un doctor que también es de la UNAM, de biomédicas, el doctor César Carrero, que es un inmunólogo parasitólogo de muchos años. Yo los invito a que regresen, van a colaborar mucho. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos entonces.